Gracias al Señor por esta noche, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de meditar la palabra del Señor. Buenas noches a cada uno de ustedes y a cada uno de los que en esta noche se van a conectar o ya se están conectando para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Es muy importante que en estos tiempos dediquemos tiempo a la palabra, tengamos comunión con la palabra. Es algo que Dios nos viene hablando y recordando a través de su palabra. Por eso esta noche debemos poner todo nuestro corazón y toda nuestra atención a lo que el Señor va a hablarnos en esta noche para seguir edificando nuestras vidas. El domingo pasado tuvimos como invitado en la exposición de la palabra del Señor al pastor Gerardo Hauler, quien tocó un tema muy importante y del cual esta noche él va a completar la enseñanza que compartió la semana anterior. Por esa razón le he pedido de parte del Señor que esta noche pueda completar la enseñanza, pueda complementarnos acerca del tema que él trató sobre el afán y la ansiedad. Así que vamos a poner atención a esta segunda parte de este tema y poder edificarnos y poder conocer más acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña, de cómo enfrentar estas emociones como cristianos en nuestro caminar de fe. Entonces vamos a darle pase al pastor Gerardo Hauler para que comparta con nosotros esta noche y termine de darnos la enseñanza del tema acerca de las revelaciones ocultas del afán y la ansiedad. Que el Señor les bendiga grandemente. Amados hermanos de la Iglesia Jesús Rey de Reyes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saluda el pastor Gerardo Hauler Bustamante de la comunidad cristiana Resplandor de su Gloria. En esta noche tengo la grata oportunidad que me está brindando el Señor en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la sangre de Jesús, de poder dirigirles la palabra de parte de Dios, esta reflexión para nuestras vidas, amados hermanos. Vamos a orar antes de empezar con la predicación de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche invocamos la presencia del Santo Espíritu de Dios. Que el Santo Espíritu de Dios esté tomando por completo todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Que esté abriendo nuestro entendimiento a su palabra. Que podamos recibir una palabra que se haga rema en nuestro espíritu. Para que podamos estar apercibidos en todo tiempo a cualquiera circunstancia o acontecimiento que pudiera pasar en nuestra vida, para que nuestras emociones bien clavadas en la roca que es Cristo Jesús puedan estar establecidas en nosotros de manera tal de que podamos resistir en los últimos tiempos cualquier advenimiento, cualquier noticia que pudiera venir a nuestra vida. Así que sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a la palabra que el Señor pusiera en mi corazón hace 2 semanas atrás. Bueno, vamos a hacer un breve recuento de lo que se predicó la semana pasada. Tuvimos la oportunidad de recibir de parte de Dios una palabra. Comenzamos a hablar de que había un contradiseño del enemigo para nuestras vidas, que él había estado manejando desde hace mucho tiempo, desde Génesis, ¿no? Comentamos algunos versículos de Génesis, como en el capítulo 6, versículo 5, y del 5 al 7, ¿no? Hablamos de Mateo 24, versículo 12, cómo la maldad había aumentado y el amor de muchos se había enfriado, ¿no? Y comentamos acerca de que el amor de aquellos que se había enfriado era bueno los de la iglesia, porque el amor de los que no conocen a Cristo, bueno, eso ya lo conoce, los tiene el enemigo. Sin embargo, lo que estaba queriendo decir el Señor ahí, que el amor de aquellos que se había enfriado era el de los de la iglesia, ¿no?
Entonces Dios nos hizo entrar en una reflexión acerca de este enfriamiento. Este enfriamiento, cuando el amor se enfría, abre la puerta al temor, abre la puerta al miedo, a la inseguridad, a la preocupación, al afán, ¿no? Así que es importante para todos los creyentes, para todos los cristianos, el mantenernos en el amor de Dios, porque el amor de Dios es parte de nuestra identidad, de la familia de Dios. Que hablamos también que este amor era la marca del discípulo, ¿no? En esto os conocerán que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Así tú y yo, como discípulos de Cristo, tenemos esta marca en nuestro corazón, que es la marca del amor. Y nosotros no nos podemos enfriar, no queremos escuchar de parte del Señor decirnos, hay algo que tengo contra ti, que has perdido tu primer amor, y mucho menos en este último tiempo. Así que, hermanos, yo les invoco, yo les pido en el nombre de Jesús de que no perdamos nuestro primer amor. Estemos lo más juntos y lo más cerca posible en el amor de Cristo, ayudándonos entre nosotros y ayudando a nuestro prójimo y a nuestro próximo, que viene a ser nuestros propios familiares. Hablamos también de aquel círculo vicioso que había establecido como contradiseño el enemigo, ¿no? Ese círculo del afán, de la preocupación, del estrés, de la duda, del miedo, del temor, de la ira, de la depresión, ¿no? Hablamos de cómo todo esto creaba turbación e inseguridad en las personas, ¿no? Desestabilizando emocionalmente al hombre. Y esto pues creaba un círculo vicioso mente-cuerpo, mente-cuerpo. Y hablamos que este círculo vicioso mente-cuerpo era que todo aquello que se gestaba a través de nuestros pensamientos, de una u otra manera lo recibía nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque eran pensamientos no de bien sino de mal que afectaban nuestro cuerpo, ¿no? Y este círculo vicioso lo ha mantenido el enemigo por generaciones. Este círculo vicioso de ansiedad, afán, preocupación, estrés, depresión, ¿no? Lo ha mantenido generacionalmente. Así les contábamos la experiencia que hemos tenido de personas que han venido a nosotros, enviadas por Dios para tratarlas de este tema. Veíamos que de una u otra manera tenían generacionalmente este problema a través o de los padres o venía de los abuelos, de una u otra manera, ¿no? Y Dios nos ha mostrado acerca de este círculo vicioso que se establece como contradiseño del enemigo, ¿no? Tratando de inducir a las personas a pensar, a hacer tareas sobre tareas, a pensar de que el control lo tienen ellos, ¿no? A decir palabras que van en contra de las cosas de Dios, en contra de la palabra de Dios. Todo esto con el objetivo de querer crear rebelión, en el caso de los creyentes, bueno, y rebelión también en el caso de los no creyentes, porque cuando nosotros comenzamos a decir palabras contra el diseño creativo, que es el diseño más maravilloso que Dios ha hecho a su imagen y semejanza que en nosotros, lo que hacemos, en otras palabras, es irnos contra la propia palabra de Dios. Entonces esto induce a rebelión, induce a desobediencia, ¿no? Aparte que la palabra, que es vida y es espíritu, no se lleva a cabo en nosotros, sino lo que al decir palabras negativas, palabras malicientes, ¿no? Lo que hacemos es traer a nuestra vida votos internos, traer fortalezas en nuestra mente que para derribarlas es difícil en algunos casos, ¿no? Y maldiciones y pactos inconscientes que las personas hacen por desconocimiento, ¿no? Aún siendo creyentes, a levantar este tipo de palabras, levantamos cosas que sin pensar, producto de que no tenemos ese dominio propio que puede traer un control sobre nuestras emociones, producto de que no tenemos una intimidad con el Espíritu Santo y que no dejamos que Él nos controle. Entonces el enemigo induce
a preocuparte, te induce a actuar carnalmente y rebeldemente contra el espíritu de vida. Dice la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. Ahí está diciendo que nosotros queremos hacer nuestra voluntad, y cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad, es la voluntad almática, la voluntad de lo que la carne le gusta. Entonces el espíritu de vida que está en nosotros lucha permanentemente para que nosotros no caigamos en la rebeldía que produce nuestras carnes, en la rebeldía que se produce contra el espíritu de vida, y caer en esa desobediencia que siempre te está induciendo el enemigo a violar sus estatutos y sus mandamientos. ¿Para qué? Para mantener a la gente dentro de este círculo vicioso. Decíamos que el propósito del enemigo es mantenerte dentro. ¿Para qué? Para que pierdas de vista el propósito de Dios que tiene para tu vida, ¿no? Sacarte totalmente del camino de Dios, sacarte totalmente de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esta inducción y este círculo vicioso es pues generacional, maligno y repetitivo, que se genera, a través de espíritus familiares que vienen con la información de generación en generación, ¿no? Formando así un ciclo emocional en las familias, en los hijos, en los padres, en los abuelos, de lo cual es difícil sacarlos, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo del enemigo? Que la generación que viene siga haciendo lo mismo que hizo la generación anterior, que siga estando fuera del propósito de Dios, que siga estando rebelde contra Dios, que siga desobedeciendo a Dios. Y para esto hace pues muchas estrategias, hace la mentira, tiene la estrategia de la acusación, tiene la estrategia de la culpa, de hacer sentir culpable a la gente, tiene la estrategia de las heridas emocionales, hiere a las personas, las induce a herirse, a hacerse muchas veces autoheridas, a seguir a tener una autoestima baja, a tener autocompasión de sí mismas, de tal manera que los lleva a una depresión, ¿no? Produciéndoles un dolor emocional en sus vidas, una rebelión y una idolatría que la quiere hacer permanecer de generación en generación, ¿no? Y bueno, concluimos la primera parte hablando acerca, nombrando más bien los puntos que íbamos a tratar en esta segunda parte: cómo deshacer el contradiseño de las tinieblas, cómo deshacer este diseño del enemigo, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, ahora sentado a la diestra del Padre, nos dijo que Él había venido a deshacer las obras del diablo, ¿no? Entonces el Señor dejó instrucciones claras para que nosotros nos paráramos y enfrentáramos al enemigo deshaciendo sus obras. Una de las cosas que dijo fue: imponed manos sobre enfermos y estos serán sanados, no solamente de su cuerpo sino de su alma, ¿no? Reprended al diablo, echad fuera demonios, para que éste se aparte de la gente y le deje de hacer su vida de a cuadritos, ¿no? También nos enseñó a través de la calma emocional, a través del descanso espiritual, cómo romper con este círculo del afán, de la ansiedad, de la duda, del temor, de la ira y la depresión, ¿no? Teníamos que aprender de una u otra forma a reconocer en nuestra vida cuáles son las emociones raíz que nos están afectando para que nosotros vivamos de esta manera, ¿no es cierto? También nos estaba hablando acerca de cómo teníamos que cuidar nuestros pensamientos que entraban a nuestra mente, ¿no? Y al final también, en esta segunda parte, vamos a hablar más también acerca de lo que es inseguridad emocional y acerca de lo que es la calma emocional, que no es otra cosa que el descanso de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, estamos viviendo tiempos realmente difíciles y realmente van a llegar muchas noticias a tu vida. Te van a llegar muchas falsas profecías a tu vida.
te van a llegar también profecías verdaderas a tu vida. Pero hay algo que si tú y yo no estamos emocionalmente estables para poder recibir una profecía, un mensaje de parte de Dios, o discernir que el mensaje no viene de parte de Dios, eso tiene que ver mucho con nuestra relación e intimidad con el Señor. Nosotros tenemos que estar preparados para que en este futuro que se viene, no preocuparnos por las cosas que vamos a escuchar o las cosas que nos van a decir, ¿no? Porque hay una cosa que me olvidé decirte en la primera etapa y que te lo voy a decir ahora. Preocuparte o preocuparnos es decir, en otras palabras, que desconfiamos de la integridad de Dios como Padre. Cuando tú te preocupas por lo que va a venir adelante, por algo que no existe, te preocupas, es como decirle al Padre: yo no confío en ti, yo no confío en tu integridad como Padre, ¿no? Entonces, eso en realidad, en el fondo, es una rebelión contra Dios, es una especie de desobediencia, y aparte es malediciente contra Dios. El que tú te estés preocupando. Hay gente que vive adorando sus preocupaciones, ¿no? Hay gente que vive adorando sus enfermedades. Hay gente que vive adorando y hablando de lo que le pasó, vive adorando el pasado, ¿no? Cuando Dios quiere que mires tu futuro, quiere que mires tu eterno presente de la mano con Él. Entonces te digo, mira, escúchalo bien claro, preocuparte es decir que desconfiamos de la integridad de Dios como Padre. Y Dios es tu Padre, Dios ha venido a darte paternidad. Tú no eres un hijo huérfano, tú no eres un bastardo, tú eres un hijo que tiene padre y por tanto tienes la paternidad de Dios. Por tanto tienes que estar apercibido en la intimidad con Dios y tienes que confiar en la integridad de Dios. No puede agarrarte la duda, no puede agarrarte el temor en este tiempo. Amén, este tiempo es muy difícil, muchas cosas vas a escuchar en este fin de año y muchas cosas vas a escuchar el próximo año, pero si tienes duda o si tienes temor o tus emociones están desestabilizadas o estás dentro de este círculo vicioso generacional que el enemigo ha levantado para atar a las personas, es mejor que escuches esta parte para que tú comiences tú mismo a destruir estas fortalezas que el enemigo ha levantado en tu generación, que viene levantando por generaciones a través de tu vida, que viene levantando en tus hijos. Estás llamado, estás llamada, hermano, hermana, amada hermana, a destruir las obras del enemigo. Te lo digo con todo el corazón en esta tarde. El Señor dijo: por nada estéis afanosos, orad en todo tiempo con súplicos y ruegos. Mira, cuando Él habló esto en Filipenses capítulo 4, el Señor habló esto en Filipenses capítulo 4, el Señor estaba diciendo, en otras palabras, que tú, 4:6, que tú y yo teníamos que entregar el espíritu de afán a Dios. Cuando tú y yo rogamos y suplicamos, lo hacemos por algo específico, ¿no? Y en este afán que no es otra cosa que preocupación, ansiedad. ¿Sabes lo que significa la palabra preocupación? Es exhausto, fatigar. Lo que quiere el enemigo con la preocupación, que es los sinónimos de afán junto con ansiedad, lo que quiere es ponerte exhausto, ahorcarte dentro de la preocupación. Entonces Pablo decía aquí: orad y rogad con súplica. Cuando tú haces eso, tú pones en jaque a ansiedad y preocupación, que viene a ser lo mismo que afán, ¿no? Emerinao, como te decía. Tú pones en jaque afán y entregas el espíritu de afán, se lo entregas al Señor. Cada vez que tú te pones de rodillas y ruegas con súplicas, tú estás creyendo en la integridad de Dios como Padre, estás creyendo en Dios, estás confiando en Dios y estás entregando el espíritu de afán en la mano de Dios para que Él tome cuenta del espíritu de afán
en tu vida. Entonces acuérdate bien de Filipenses 4:6. Hermano, otro punto más de cómo echar abajo este círculo vicioso es: no hagas tareas sobre tareas. De esto habló el Señor Jesucristo: venid a mí los que están cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Solamente vamos a tomar en esta parte la parte de qué es cargado, qué es sobrecargado. Sobrecargado es aquello que ya no resistes, ¿no? Aquello que venció tu resistencia. Entonces, una de las frases más comunes cuando ya ha vencido la sobrecarga tu resistencia es decir: ya yo no aguanto más. Cuando tú dices yo no aguanto más, ya entraste en un nivel de estrés, y cuando tú dices yo no aguanto más, le abres la puerta al enemigo. Exactamente con esa frase, cuando tú dices yo no aguanto más, le abres la puerta al enemigo. Hermano, no te dejes engañar. Cada tarea tiene su inicio y su fin. Cada tarea tiene su entrada y su salida. Dios te quiere bendecir de principio a fin, pero no hagas sobre tareas, porque al final te vas a sentir angustiado, exhausto, cargado, sobrecargado. Así que ten en cuenta de que cada cosa tiene su tiempo, y que todos nuestros tiempos están en las manos de Dios. No te dejes inducir por el enemigo. No dejes que no caigas, que todo lo tienes el control en tus fuerzas. No está en tus fuerzas, sino en el poder de su fuerza. La palabra de Dios dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. A Gedeón, cuando iba a pelear contra las medianitas, le dijo: mira, con el poder de tu fuerza, tú vencerás a tus enemigos. No era la fuerza de Gedeón, tú lo puedes leer en Jueces capítulo 6. No era la fuerza de Gedeón, sino era la fuerza de Dios que le estaba dando para pelear contra sus enemigos. Así que no te dejes inducir por el enemigo. Recuerda de que todo el control de todas las cosas está en la mano del Elohim, de nuestro Jehová Elohim, ¿no? Deja, hermano, que tu vida la controle el Espíritu Santo, ¿no? Te controle y te traiga a memoria la voluntad de Jehová para ese día, con la felicidad de no romper el diseño de Jehová Elohim para dicho día y tu vida. ¿Tú crees que Dios tiene un diseño para ese día? Si tú te dejas controlar por el Espíritu Santo, déjame decirte que el diseño que Dios ha planificado en ese día para ti se va a cumplir exactamente como Dios lo tiene planeado para ti. Nosotros estamos acostumbrados a hacer planes para nosotros y queremos que esos planes se cumplan al pie de la letra, pero déjame decirte aquí una gran verdad: esos planes los diseñaste tú. Esos planes no los diseñó Dios para ti. ¿Y qué pasaría cuando esos planes que tú has diseñado para ti no se cumplen? ¿Caerías en frustración? ¿No? Debes preguntarte muy bien. El Señor ha dicho: no hagan planes sin consultarme. No hagan diseños sin consultarme. ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrarte a ti sus diseños. Quiere también colaborar en cualquier plan que venga a tu vida. Pero déjame decirte aquí una cosa: que los diseños de Dios son exactos y precisos y perfectos. Así que si tú le crees a Dios que tiene un diseño especial no solamente para tu vida, sino para cada día de tu vida, déjate guiar y controlar por el Espíritu Santo. Escrito está en Romanos 8:14 que aquellos que son hijos de Dios, que aquellos que son guiados del Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Y si tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo, y si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿de quién me estoy dejando guiar? No, esa es la pregunta. Si no me dejo guiar del Espíritu Santo para ser un hijo de Dios, ¿de quién me estoy dejando guiar? Entonces quiere decir que el enemigo tiene la puerta abierta para guiarte a hacer lo que tus emociones y tu carne y tu propia voluntad quieren hacer, que no tiene nada que ver con la voluntad perfecta y agradable de Dios para tu vida, ¿no? Como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 2. Otro de los puntos que tenía que mencionarte para romper el círculo vicioso que el enemigo como contradiseño ha levantado con nuestras vidas es lo que dice el Señor en tu palabra: que te esfuerces y seas valiente.
Tú y yo tenemos que aprender a esforzarnos y a ser valientes, sabiendo y siendo conocedores que este esfuerzo junto con esa fuerza viene de Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces tenemos que cumplir nuestras tareas en este mundo, desde su salida hasta su entrada, desde el inicio hasta fin. Todo esto tiene un orden divino cuando nosotros nos dejamos guiar, cuando nosotros nos dejamos controlar por el poder del Espíritu Santo. Es ahí que ya no va a haber rebelión contra Dios, ya no hay desobediencia, porque escrito está que el Señor dijo: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, ¿no? Yo escucho lo que mi Padre me dice y eso hago. Cuando tú escuchas la voz de tu Padre, cuando tú encomiendas tu día a tu Padre, cuando tú encomiendas todas las actividades del día a tu Padre, déjame decirte que éstas entran en el orden divino. Ya no hay rebelión contra la voluntad de Dios, y mucho menos idolatría. ¿Por qué ya no hay idolatría, pastor? Porque comienzas a dejar de preocuparte y a poner todas tus acciones en las manos de Dios. Porque yo te dije anteriormente, de parte de Dios te dije que preocuparse era no reconocer la integridad de Dios como Padre. O sea, en otras palabras, dudar de Dios, desconfiar de Dios, ¿no? Entonces, esto es lo que te quería decir. Mira, yo te quiero decir algo para edificarnos, algo que decía en Mateo 6, de versículos de 25 al 33, cuando hablaba acerca del afán del Señor, ¿no? Él hablaba de las aves. Mira cómo las aves tienen que comer. Mira, ni el pavo real se ha vestido mejor, ni Salomón se ha vestido mejor. Mira, yo te quiero preguntar una cosa, amada hermana, en esta tarde. Quiero preguntarte y decirte: ¿a quién mandó el Señor para que muriera por las aves? ¿A quién mandó el Señor para que muriera por las bestias? ¿A quién mandó el Señor para que muriera por los árboles? No, el Señor no mandó por nadie por morir. El Señor mandó al Señor Jesucristo por nosotros a morir. ¿Sabe por qué? Porque ahí en Mateo 6, del 25 al 33, el Señor dijo: más vale la vida, el cuerpo. ¿Entiendes? Para ti, el Señor, para ti, para mí, somos de gran importancia para el Señor. Tú y yo, es lo que te quiero decir. Es tan importante. Somos a la imagen y semejanza de un diseño extraordinario, una creación maravillosa de Dios. No para que caigas bajo el contradiseño del enemigo. Por eso envió a su Hijo amado, para que tú y yo tuviéramos redención y sacarnos de la esclavitud y de toda atadura, de toda iniquidad, romper con toda maldición en nuestras vidas en la cruz del Calvario. No lo mandó por las aves, no lo mandó por las bestias del campo. Y tú tienes que entender que más vale la vida, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo hablaba en Mateo 6, del 25 al 33, ¿no? Una de las cosas que tenemos que hacer para romper el contradiseño del enemigo es no fornicar con nuestras palabras, ¿no? Con nuestras propias obras para maldecir la tierra. Hermanos, nosotros fuimos formados del barro de la tierra. Nosotros fuimos formados por Dios con sus manos y nos hizo de la tierra, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos mal, cada vez que nosotros hacemos malas obras, en otras palabras, lo que hacemos es maldecir la tierra. Todo aquello que Dios nos entregó en el capítulo de Génesis, capítulo 1, como parte de la creación, y la puso en nuestras manos para que nosotros fuéramos administradores. Cuando nosotros estamos todos quejones, todos preocupados, todos afanosos, nos estamos quejando de todo ese diseño, de toda esa bendición que nos dio Génesis capítulo 1, entre los versículos 26 al 27, que no tenemos para comer, que no tenemos para pagar la luz, que no tenemos para esto, que no tenemos para otro, adorando las preocupaciones. Estamos, en otras palabras, yéndonos contra el diseño que Dios nos dio para que pudiéramos existir en este mundo. No tengas malos pensamientos acerca de las obras de Jehová. Eso incluye tu espíritu, alma y cuerpo. No pienses mal de las obras que Dios ha hecho para ti. Otra de las cosas que nosotros tenemos para poder romper este diseño del enemigo es honrar a nuestro Padre, y que está en el cielo primero, entregándole todo tu corazón.
y honrando a nuestra Padre y a nuestra Madre en la tierra, porque en ese mandamiento tenemos larga vida, y el bien y la paz, la fidelidad nos van a perseguir, y su misericordia de Dios todos los días de nuestra vida nos van a perseguir a ti, a mí, a ti, a tus generaciones. Como pastor, ¿dónde está escrito esta palabra? Tú puedes leerla en Jeremías capítulo 32, versículos del 38 al 41. Ahí dice que el Padre quiere bendecirte. Ahí dice el Padre que el bien te quiere perseguir. Pero hay algo que tú tienes que hacer, es entregar tu corazón. Si tú quieres que el bien, la prosperidad, que su misericordia te persigan todos los días de tu vida, pues honra a tu Padre que está en el cielo. Honra a tu Padre y a tu Madre que están en la tierra, y tendrás larga vida, y el bien y la misericordia de Dios te perseguirán a ti y a todas tus generaciones. Así que no te olvides que parte de la estrategia de Dios para romper este círculo vicioso es honrar al Padre que está en los cielos, y es honrar a tu Padre y a tu Madre que están en la tierra. Sométete a Jehová Elohim. Resiste al diablo en el poder de su Espíritu Santo y en el poder de la sangre de Yeshua. Ponte toda la armadura de Dios. Creo que ahí el pastor está enseñando acerca de la armadura de Dios, y te está enseñando cómo resistir al diablo en el día malo. Resístelo, porque tú lo vas a resistir en el poder del Espíritu Santo. Lo vas a resistir en el poder de la sangre de Yeshua, y este va a huir de ti. Tú le vas a ver más que las espaldas al enemigo, pero tú tienes que resistirlo. ¿Cómo voy a resistirlo, pastor? Lo vas a resistir orando, con todo ruego, con toda súplica, para que el afán sea atado y encadenado por las huestes angélicas del Señor y echado al abismo. No te preocupes, porque cada vez que te preocupas pecas, hermano. ¿Contra qué peco, pastor? Ya te lo dije. Al preocuparte, crees que Dios no tiene integridad como Padre para ayudarte. Y tiene tanta integridad Dios para ayudarnos, que mandó a su único Hijo, a su unigénito, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo mandó por las aves, lo mandó por ti y por mí. Así que no te preocupes, porque si te preocupas vas a tener que pedirle perdón a Dios en ese día. Así que aprendamos esta lección justo, ¿no? El diablo es acusador, pero todos nuestros hermanos ya lo han vencido. Con el testimonio de Yeshua y tu propio testimonio lo vas a poder vencer. Hermanos, el que les habla pasó por todos estos problemas. Tenemos que creerle a Dios y creerle a Dios, ¿no? Cuando tú escuches falsas profecías, cuando tú escuches una profecía, cuando tú escuches que alguien dijo, estamos todos juntos en esto, y estamos para consultarnos y para discernir las profecías y todo aquello que va a venir en estos últimos tiempos. Pero tienes que estar en una intimidad con Dios, tienes que romper. ¿Por qué te lo digo, hermano? Porque todo lo que va a venir para causar inseguridad y preocupación en los creyentes. Esto es el plan del enemigo, que la gente entre en una inseguridad total, que la gente entre en un desequilibrio emocional en estos últimos tiempos, que la gente deje de creer en Dios. Que cuando me refiero a la gente estoy hablando de los creyentes, perdón, hermano, que los creyentes dejen de creer en Dios, que los creyentes se enfríen, ¿me entiendes? Para que así, de esa manera, que el amor de muchos se enfríe, colaborar con la multiplicación de la maldad y colaborar con la multiplicación del miedo, del temor. Hermano, la preocupación se termina donde empieza la fe. Escucha esto, hermano. La preocupación se termina donde empieza la fe. Así es que tu preocupación debe terminar, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que debemos de creer con todo nuestro corazón de que el diablo ya ha sido vencido con su círculo vicioso, que la enfermedad ya ha sido vencida en el poder de Dios, que veremos mucho más victorias de Dios en nuestras vidas, que veremos la gloria de Dios. Cuando tú te comienzas a poner ansioso o ansiosa, echa tus ansiedades sobre Él. No, la Biblia habla claramente en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 7, ¿no? Echad vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no?
En Juan 14, 27, el Señor Jesucristo dice: les doy mi paz, que no es como el mundo se las da, sino como yo se las doy, para que su corazón, para que vuestro corazón no se turbe ni sienta miedo. Mira, cuando tú echas tu ansiedad, tu preocupación sobre Él, sobre Jesús, sobre Yeshua, lo que estás haciendo es poner al espíritu de ansiedad bajo cadenas. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Cuando tú echas tu ansiedad sobre Él, tu preocupación, de acuerdo a lo que está diciendo este versículo, es que tú estás poniendo ansiedad y preocupación bajo los pies de Cristo, estás poniéndolo bajo cadenas, estás siendo atado, ¿no? Pero no vuelvas a recoger tu ansiedad y tu preocupación, porque vuelves a pecar contra Dios, ¿no? Porque lo que dices, en otra palabra, con preocupación, es lo que te he dicho, que no crees en la integridad de Dios como Padre. Entonces, echa tus ansiedades sobre Él, que quede atado bajo los pies de Cristo, y confía en la integridad del Señor, confía en la fidelidad de Dios. Él ha dicho: yo les traeré medicina en abundancia, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de fidelidad. ¿En qué consiste la fidelidad y su revelación de paz? Consiste en esto, que a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel para nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en Jeremías, cuando Él le revela que a pesar de la cautividad en la cual se encontraba Judá e Israel por Nabucodonosor, Él les dijo: siembren sus tierras, que se casen sus hijas, levanten casas. Y a los 70 años yo los voy a liberar de la cautividad. Oren por sus enemigos, porque la prosperidad de ellos es la prosperidad vuestra. Y la gente dijo: ¿cómo que si estamos en cautividad vamos a orar por nuestros enemigos? No se daban cuenta que la mano de Dios está en control de todo. Pero Dios prosperó, y a los 70 años de cautividad salieron prósperos de Babilonia. ¿Ok, hermanos? Entonces, en medio de la cautividad, en medio de las preocupaciones de la gente de Judá e Israel, Dios soltó una palabra que lo hizo retroceder al diablo con su afán y su ansiedad que estaba sobre ese pueblo de Judá e Israel. Mira, Dios va a soltar una palabra sobre tu vida que te va a liberar de las cadenas y la atadura de la preocupación y de la ansiedad, ¿no? Entonces, no dejes la palabra de Dios, no dejes el libro de la Torá, no dejes que este libro sea parte de tu vida. Debe estar siempre a tu lado, ¿no? Porque esta palabra te hará sabio e inteligente en el poder de su Espíritu Santo, para cuando tengas que tomar decisiones, amado hermano, estés lleno del poder de su palabra. Y la palabra es Él mismo. Su palabra es vida y es espíritu para todo aquel que en Él cree. Su palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra nunca pasarán. Amén. Así que no dejes de leer la palabra de Dios. No dejes de leer tu palabra, porque la palabra va a traerte sabiduría, el espíritu de inteligencia, para que tú puedas tomar las decisiones adecuadas y hacer los planes necesarios que Dios va a avalar cuando tú se los consultes. Amén. Tú vas a sentir esta seguridad en tu corazón. Nosotros no solamente no nos dejamos guiar por nuestros pensamientos y nuestro cerebro, sino que nos dejamos guiar por nuestro corazón. Ten cuidado. Otro punto en el cual tú tengas que tener cuidado, que tiene que ver con justicia e injusticia, es en el uso del sí y el no en tus palabras. Ten cuidado con esto, porque esto puede acarrearte emociones que tú no puedas controlar después, por decir no queriendo decir sí, y por querer decir sí queriendo decir no. Ten cuidado con tu sí y con tu no en tus palabras, porque si no te vas a meter en un conflicto emocional que te va a quitar la paz, ¿no? Eso podría ser reflejado hasta en tu cuerpo si no sabes manejar el sí y el no, ¿no? Hay algo que el Señor me soltaba y me decía: Gerardo, en el principio no existía la palabra no. Nuestro Jehová Elohim no se niega a sí mismo, y Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, ¿no?
todo era justicia en el principio, ¿o acaso existía la injusticia? La injusticia surge a raíz de la caída, ¿no? Y ahora, a causa de la injusticia en la tierra, ¿no? Es que ahora tenemos que esperar la justicia de Dios, ¿no? Recuerda, tu sí y tu no tienen que ver siempre con justicia. Si tú puedes decir un sí, que sea un sí meditado, reflexionado, consultado a Dios, porque ese sí puede alterar tu capacidad emocional, tu calma emocional, y ese no, mal dicho, también. Así que no hagas cosas que después tengas que lamentarlo. Así que tu sí sea sí y que tu no sea no. Sabes que esto tiene que ver siempre con justicia, porque puedes tomar a decir un sí que haga injusticia a alguna persona. Entonces vas a tener que pedir perdón por haber hecho injusticia. Pastor, yo no sabía eso, que si no meditaba bien mi sí o mi no, podía hacer daño. Claro, hijo, hija, eso habla el Señor en su palabra. Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Amén. Otra de las cosas que tú y yo tenemos que aprender para destrozar el diseño del enemigo es aprender a ser manso y humilde, ¿no? De corazón, para que haya descanso para tu alma, ¿no? ¿Qué significa todo esto? El Señor dijo en su palabra en Mateo 11, en los versículos del 28 al 29, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que haya descanso para tu alma. ¿Qué significa esto? De que yo no puedo pues tener mi corazón, ¿no?, con un espíritu de necedad, con un espíritu necio, altivo, que siempre quiere mantener su decisión, que siempre quiere mantener sus planes, su rebelión y su desobediencia. Eso en ningún momento me va a traer mansedumbre y humildad. Más bien todas las cosas las tenemos que hacer con mansedumbre y humildad de corazón. Eso significa tener un corazón íntegro, lleno de conciencia, una conciencia que sepa discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tener un corazón que tenga una voluntad de acuerdo a la voluntad de Dios, que tenga pensamientos como los de Dios. Eso significa que nuestra mente debe estar atada a la mente de Cristo y que nuestros sentimientos y emociones tienen que estar controlados por el Espíritu Santo, específicamente por el fruto del dominio propio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, de esta manera yo voy a caer en mansedumbre y humildad, ¿no? ¿Esto qué significa? Que los problemas, las preocupaciones se van a ir, no van a existir, pero que los problemas y las preocupaciones no se van a apoderar de ti. Te estoy diciendo que una preocupación, afán o ansiedad no se pueden apoderar de ti, que la mansedumbre, que la humildad van a hacer de que tú actúes con calidad, con inteligencia y sabiduría frente a las circunstancias, frente a lo que está aconteciendo, frente a las noticias que están pasando a tu alrededor. Tú te vas a mantener aplomado, tú te vas a mantener estable en el dominio propio, en la roca que es Cristo Jesús, ¿no? Él te dice, lleva su yugo porque es fácil de cargar, ¿no? Entonces, ahí te está diciendo que el yugo que tú y yo llevamos es pesado por andarnos preocupando, por estar en la ansiedad, y que lo único que nos hace es ponernos exhaustos, sobrecargados. Te dije que la preocupación significaba quedar exhausto, ahorcado, ¿no? Entonces lleva mi yugo, aprende a tomar el control de tus emociones, aprende a vivir en mansedumbre con tu corazón, discerniendo lo que es bueno y malo, y llegará la palabra de sabiduría e inteligencia de parte de Dios, para que tú puedas salir de tu problema, ¿no? Recuerda que el yugo de Yeshua es vida y vida en abundancia. No es algo que te va a quitar la vida como la preocupación o la ansiedad, sino es algo que te va a traer vida y vida en abundancia, ¿no? Lo que va a hacer el yugo de la carne en nuestra vida es traer rebelión. Ya te hablé, el espíritu es contra la carne contra el espíritu, para que no hagamos lo que querramos, ¿no? Pero sin embargo hay gente
que insiste en hacer lo que quiere y por lo tanto entra en rebelión contra Dios. El mundo, la mayoría del mundo están en contra de Dios. En el mundo hay 8.000 millones de personas y muchos están rebeldes en este tiempo, no se quieren arrepentir, aún pasando lo que está pasando, no quieren venir a arrepentimiento. Esto es el índice de una rebelión global, de una idolatría global a nivel mundial. Por eso es que el Señor está permitiendo muchas cosas. Pero si el pueblo de Dios, si el mundo se arrepintiera y los creyentes creyéramos más, déjame decirte de que no se llevarían muchas de las cosas a cabo como se están llevando a cabo. Somos nosotros testigos del Señor Jesucristo y tenemos que amar más para que pongamos el testimonio enfrente de aquellos que no creen en Jesucristo. El testimonio por delante. No podemos ser colaboradores de la multiplicación de la bondad. Otra de las cosas que tenemos que hacer para destruir este círculo vicioso del enemigo, este diseño, contradiseño de los enemigos que por generaciones se ha levantado contra las familias, es identificar nuestros pensamientos raíz, ¿no? Que son nuestros pensamientos, amados hermanos, hermanas, son el origen de nuestras palabras. También se puede decir que los pensamientos son el origen de nuestras acciones. Miren, dependiendo de las palabras que digamos, son nuestros pensamientos. Dice que de la abundancia de la boca habla el corazón, ¿no? Y tal cual es el corazón, tal cual somos. Que ¿dónde lo dice, pastor? Esto lo dice en Proverbios 23, versículo 7, ¿no? Y tenemos que identificar los pensamientos raíz que nos están haciendo hablar y decir palabras que son contrarias contra el verbo de Dios, contra la palabra de Dios, contra los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces dice, de la abundancia del corazón habla de la boca. Ya tú habrás escuchado este versículo, ¿no? Que en el corazón se gestan las idolatrías, las fornicaciones, los adulterios, los robos, ¿no? Todo se gestiona en el corazón. Ya esto lo dijo el Señor. Entonces los pensamientos vienen de tu corazón. Y estos son la raíz de muchas palabras que salen como maldición para nuestras vidas, que salen como maldición para nuestros hijos, esposas, esposos. Y no solamente son palabras, a veces son acciones. Y cada acción que tú realizas contra tu esposo, tu esposa, o contra tus hijos e hijas y viceversa, quiere decir que en tu mente, en tu corazón hay un pensamiento raíz que está procurando cada día más hacerse una fortaleza en ti para que el diseño del enemigo se haga más fuerte en tu vida y no salga de ese círculo vicioso. A lo largo va a haber una factura que pagar. Si tú en este momento, amado hermana, amada hermana, no te mueves y te remueves a querer sacar de ti estos pensamientos raíces y es determinar con estas acciones para que seas bendecida, para que sea bendecida tu familia, tus generaciones, tus nietos. Así que comienza a identificar todos esos pensamientos y a escribir todas esas acciones contrarias que estás haciendo en contra de la voluntad de Dios. Haz una lista y vas a ver cómo poco a poco vas a ir derribando esta fortaleza y destrozando el plan del enemigo, este círculo vicioso que está sobre tu vida, ¿no? No te afanes por la provisión, que en el diseño de Jehová hay de todo para todos. No, tú eres parte del reino de Dios, como dice Mateo 6, del 25 al 33, y eres más importante que un ave, ¿no? Es mucho más importante que una bestia del campo, ¿no? Eres una creación maravillosa. Una de las cosas que nos identifica como la familia de Dios, como parte de su imagen y semejanza, como lo que Dios ha creado para nosotros, como parte del diseño, como parte de nuestra identidad con Él, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que evidencia que el amor está en nosotros, que el amor está caliente, no está tibio, no está frío. Mira, acá hay algo que tengo que decirte,
que la palabra dice en Mateo 24, versículo 12, que el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que de tibio pasó a frío. Mira, ¿estás entendiendo? Que de tibio pasó a frío. ¿Y qué ha dicho? Que siendo tibio el Señor nos vomitará de su boca. Nosotros no podemos ser tibios. Ya con tibio ya estamos perdidos. Con tibio ya estamos perdidos, porque dice que el Señor a los tibios lo va a vomitar de su boca. Y le estaba hablando a las iglesias en Apocalipsis. Entonces, de tibio a frío quiere decir que frío es el extremo. Y ya, pues, cuando el amor se enfría, el Señor dice: hay algo que tengo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y en el amor frío hacemos que se multiplique la maldad, porque ya no existir el stopper que es el amor, se entra lo contrario, que es la maldad y un enfriamiento total en el corazón humano, ¿no? Entonces es necesario que amemos a nuestro prójimo. En la primera carta de Juan dice que el que no ama a su hermano es como si negara su salvación, ¿no? Es como si negara a Dios, es como si negara la palabra. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro hermano, amar a nuestro próximo, a nuestro prójimo. Y una de las cosas, de las estrategias del Señor para derribar el plan del enemigo es amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? No hagas pactos, no hagas pactos en la presencia de Dios. Y sí, yo te juro por Dios. No, hay algunos que dicen, ¿no? Esto te puede traer disciplinas del Espíritu, ¿no? A excepción de tu pacto matrimonial, y aquí quiero que lo entiendas en breves palabras muy cortas acerca de lo que es hacer un pacto en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros nos damos en matrimonio, nosotros hacemos un pacto en la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos poniendo a Dios como testigo de ese matrimonio. Agárrate, Catalina, porque estás poniendo a Dios como testigo de tu matrimonio. Déjame decirte que Dios es juez. Haces tú algo contra tu matrimonio, Dios va a actuar con una disciplina de parte del Espíritu. De todas maneras va a venir la disciplina, porque tú lo has puesto a Él como testigo. Y poner a Dios como testigo de algo es bien delicado. Así que ten cuidado, no hagas pactos en la presencia de Dios, ¿no? Porque Él es justo, sí, y sus juicios también son justos. Pero Jehová aborrece la rebelión, el pecado y la idolatría, ¿no? Así que esto, hermano, es bastante delicado. El hacer pactos en la presencia de Dios, a veces no tenemos conocimientos y en la presencia de Dios hacemos pactos que después nos traen un problema de disciplina espiritual por no conocer las cosas. Así que el único que hace pactos es Dios contigo. Tú no haces pactos con Dios, a excepción del pacto matrimonial que tú has hecho con tu esposa o esposo al momento de casarse, ¿no? Los otros pueden ser votos, pero Eclesiastés habla de los votos. No hagas votos que no puedas cumplir, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tú haces un voto y no lo cumples? Se convierte en un voto interno al cual tú te atas. Como no pudiste cumplir el voto, te atas. Hay generacionalmente votos hechos por la familia, por las generaciones, por los padres, por las madres, por los abuelos. Votos generacionales que tienen que ser rotos por ti. Hay gente que hizo votos de ir a adorar a la estatua del Señor de los Milagros, ¿no? Y eso se ha trasladado de generación en generación. Tiene que romper con la religiosidad, con la santería y todo lo demás. Hay votos internos que se han trasladado generacionalmente, ¿no? Todo esto tenemos que hacer para romper con ese círculo vicioso. Hay algo que te quiero hablar. Tú y yo tenemos que vivir de acuerdo al diseño de Dios para nuestra vida, ¿no? Cuando vivimos al estilo de la vida de Dios, ¿no? Es decir, nosotros comenzamos a vivir su realidad, y vivir su realidad no es otra cosa que vivir en la vida del Espíritu. Permitimos que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Entonces ahí estamos diciendo que estamos caminando con Dios, que estamos caminando con el Espíritu Santo. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, que permitir, es que Cristo viva su vida en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y eso es vivir de acuerdo al diseño de Dios para nuestra vida. Eso va a hacer que este diseño que viene generación tras generación contra la vida de los creyentes, contra la vida de los hombres,
se rompa en el nombre de Jesús. Y oramos en esta tarde, bendito Dios, oramos para que se rompa este diseño. Oramos para que todo voto interno generacional sea roto en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre. Oramos para que todo espíritu de afán, de preocupación, de ansiedad, de duda, de doble pensamiento se rompe en el nombre de Jesús y en el poder de su sangre. Oramos para que toda ira, toda maldición, toda palabra malediciente sea cortada ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Hay algo que te quería conversar también en esta tarde, en esta noche, porque ya estamos de noche. Era acerca de la inseguridad, ¿no? Cómo es que la inseguridad hace mucho daño en nosotros, ¿no? Bueno, vamos a hablar de unos puntos acerca de lo que es la inseguridad. La inseguridad es un sinónimo de miedo, ¿no? Pero ¿cómo es que viene la inseguridad a nuestra vida? ¿Cuáles son las características de la inseguridad? Como ya no tenemos mucho tiempo en este momento, te voy a nombrar algunos pormenores o características por lo cual la inseguridad aparece en nuestras vidas. Por ejemplo, una de ellas es por tener mucha imaginación. ¿Por qué por tener mucha imaginación, pastor? Porque las personas están muchas veces acostumbradas, ya te dije, a adorar sus preocupaciones. Y en medio que adoran sus preocupaciones, adoran el pensar lo malo. En vez de pensar bien, piensan mal, ¿no? Entonces se pasan toda la vida con una imaginación exacerbada. Fíjate que pasará esto, le dieron una noticia y la agrandan de tal manera y comienzan a pensarlo, pero tan mal, y eso lo único que hace es crear inseguridad en ellos y crear inseguridad en los demás, en los que tiene a su lado, llámese hijos, esposos. Fíjate todo lo que se ha levantado con esto del COVID, ¿no? Que tú te puedes dar cuenta que hay gente que se forra pero hasta los pelos, viven una inseguridad terrible, creyentes que han dejado de creer en Dios como Padre, en Dios como proveedor de todo, de proveedor de emociones estables, de proveedor de nuestros alimentos, de proveedor de calma, de proveedor de paz. Que fíjate que la gente ha llegado a extremos. ¿Y por qué eso? Porque han sido inducidos a pensar mal y su fe ha sido quebrada por estos malos pensamientos. No te estoy diciendo de que no te cuides. Sí, cuídate, porque la palabra de Dios también dice que te cuides, ¿no? Pero no dejes de creer en Dios, que Dios te guarda, que es tu guardador de día y de noche. Amén, ¿no? Otra de las cosas los cuales se manifiesta inseguridad es por haber crecido en una familia insegura, ¿no? Esas familias que están acostumbradas a decirle a esa madre o ese padre, dice, ten cuidado, no vengas tarde, toma el carro, camina por el centro de la pista, no vayas por la vereda, cuidadito porque te va a pasar algo. Me parece que no está bien lo que vas a hacer. Fíjate bien por dónde andas. O sea, creces en medio de una familia insegura y comienzas a crearle inseguridad. Y los chicos, las chicas o uno mismo comienza a crecer con miedos que fueron creados, no con fe. Ya la gente no puede ir ni al baño, pero no puede ir ni a comprar a la tienda porque tiene miedo a salir, ¿no? Entonces, le creen, cuídate, fíjate. Jehová Elohim es tu guardador, dice la palabra. No descansa ni de día ni de noche para guardarte. El ángel de Jehová acampa alrededor de ti, ¿no? Que porque si le temes, te va a cuidar, dice la palabra, ¿no? Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tus pies no tropiecen sobre roca alguna. Antes bien seas levantado en las manos de sus ángeles, que sus ángeles son ministradores en el poder del Espíritu Santo y están al servicio de los herederos de la salvación. Así que, amado hermana, amada hermana, no es posible que crezcamos o hagamos crecer a nuestros hijos o nos hayan hecho crecer en una familia insegura. Tú tienes que empezar a romper esa inseguridad creyéndole a Dios. Amén. Otra de las características de la inseguridad es por haber sido
desaplicado, ¿no? O sea, te han desaplicado. Te dijeron que eras tonto, tonta, estúpida, bueno para nada, tú no sabes hacer, siempre te mando a hacer esto y haces otra cosa, te mando por A y traes por B, o sea, descalificado, te pusieron nota 0. Entonces, toda esa descalificación que a veces le hacemos a nuestros hijos, o que nos hicieron nuestros padres, o que le hicieron a nuestros abuelos, ¿no? Crea una inseguridad emocional en las personas, en los hijos, ¿no? Por haber sido herido o herida. El enemigo ha levantado esta estrategia por generaciones para herir a los niños, a la gente desde niños, crear heridas emocionales que después es bastante difícil sacarlos de heridas que han traído su vida. Tratan de maltratar en el área de los sentimientos y de las emociones, de los afectos. Por ejemplo, cuando un enamorado te deja o una enamorada te deja, ¿no? Ya sientes que el mundo te va a caer encima y te va a aplastar, ¿no? Sientes herido, herida, porque te echan la culpa de algunas cosas y tú no eres, ¿no? Te han hecho sentir culpable de que eras jovencito, jovencita, no te dejaron actuar por ti misma, no te dejaron pensar, ¿no? Y te han herido siempre. En el colegio te hacían bullying, te ponían apodos, ¿no? Y te han herido. Entonces, por haber sido herido, herida, te has sido decepcionada en tus sentimientos, en tus emociones, no crees en nadie, no crees en nada. Esto es inseguridad, ¿no? Bueno, hasta aquí nomás con la inseguridad, porque vamos a redondear. Entonces él usa para traer inseguridad a las personas, inseguridad emocional, heridas. Él genera heridas. El enemigo en su contradiseño tiene algo que se llama rechazo. Todo el mundo te rechaza, ¿no? Abandono, utiliza la soledad, ¿no? La humillación, humilla a las personas, la traición, el espíritu de traición, la injusticia, causa injusticia contra nosotros. Todo es parte de un plan del diseño del enemigo. Estas son heridas emocionales que causan inseguridad a la persona. Por eso tú tienes que estar apercibido, a no sentirte rechazado, a no sentirte culpable, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. El Padre ha hecho un diseño especial para tu vida, para que Cristo viva su vida a través de ti. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo te controle para que se evidencie el poder de Dios a través de ti. Amén, hermano. Entonces, hay algo que dice en la palabra de Dios en Filipenses 1:14. Mira, es interesante ver en Filipenses 1:14 cuando Pablo estaba encadenado. Dice, un preso anunciando a un libre o a un enfermo, ¿no? Animándolo a ser sanado o a ser libre. Mira, Pablo estaba en cadenas en ese momento, afligido, pero a pesar de sus cadenas, a pesar de su aflicción, él animaba a los demás a ser sanos, a ser libres, a romper sus cadenas, ¿no? La mejor manera de salir de tus propias cadenas es ayudando a otros a salir también de sus cadenas. Hermanos, el que te habla pasó 2 años y medio de a cuadritos cuando el enemigo se levantó y vino a atacar mi vida para que yo no pudiera estarte predicando esta palabra. Sé lo que te digo, hermano. Apercíbete, estate preparado, ama a tus hermanos, confírmalo. Esto es inseguridad, pero por otro lado hay otra cosa que se llama calma emocional, o hay otra cosa que se llama seguridad emocional, y de eso ya hemos venido hablando algo al respecto. Hemos venido hablando de aquello que te debe llegar del Señor, que se llama descanso para tu alma. Pero ¿cómo vas a entrar en descanso para tu alma? ¿No? Llevando el yugo del Señor, ¿no? Mira, hermano, Mateo 6:34 dice, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo. Bástale a cada día su propia preocupación, sus propios problemas. ¿Qué te está diciendo Dios?
¿Sabes quiénes pierden la calma emocional? Los que son inseguros, los que tienen miedo no están bajo calma emocional. Lo que pasa es de que se viven preocupando mucho por su futuro. Se viven preocupando por cosas que no han pasado ni han acaecido todavía. La gente que se preocupa por su futuro se llena de temor y se llena de angustia a sí mismo porque vive preocupado por su futuro, ¿no? Entra en relación conflictiva por años, ¿no? Entonces, lo único que hace es desatar este espíritu de preocupación en su vida, ¿no? ¿Por qué? Por no creer en la integridad de Dios para su vida, que lo puede sacar, ¿no? Entonces, el problema radica en eso, en no creer de que Dios tiene un principio y un fin para cada día, en no creer que Dios tiene un diseño para el día de mañana, y si Él tiene un diseño para el día de mañana que está completamente garantizado para ti como creyente, como hijo de Dios, porque eso es lo que tú eres. En tu identidad tú eres hijo de Dios, parte de la familia de Dios, ¿no? Entonces si tú crees que este diseño ya ha sido levantado de Dios para tu vida, ¿no? Entonces te debe bastar su gracia para con tu vida, ¿no? Y dejar que esto suceda para ti, entregando tus acciones diarias para Él, ¿no? El problema, como te digo, es que somos demasiado futuristas. Nos preocupamos por lo que no existe y eso hace daño, ¿no? Comenzamos a sufrir por lo que todavía no ha llegado a nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar espiritualmente. Tenemos que tomar todas las cosas de este mundo en el sentido correcto emocional, teniendo el dominio propio, llevando el yugo de Cristo. Si tú te aceleras, si tú pierdes el descanso espiritual en el cual vives, si tú pierdes la oración con ruego y súplica, vas a perder la calma. Te va a entrar la duda interminable. O sea, la duda es un doble pensamiento. Y ese doble pensamiento te va a llevar a pecar, a ser rebelde contra Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que vivas permanentemente en intimidad y en comunión con Dios. Fíjate cuán seguro era para terminar, hermano, cuán seguro era Pablo. Uno de los versículos, uno solo de los que hablaba acerca de seguridad emocional. Dice, mira lo que dice Pablo: ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni principados, ni lo porvenir podrán separarme del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la seguridad en la cual Pablo hablaba? Esta es la seguridad emocional que quiere Dios, en la cual tú andes, de que nada te mueva, ninguna noticia te mueva, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni diablos, ni huestes te muevan, que nada te pueda separar del amor de Dios. ¿Por qué lo decía Pablo? Recuerda lo que te dije en Mateo 24:12, dice que al final de los tiempos la maldad se multiplicará a causa de que el amor de muchos se enfriará. Cuando el amor de Dios falta en tu vida, es porque tú has dejado entrar todo esto que Pablo dice al principio de este versículo, ¿no? Exageradamente preocupándose por la muerte, el espíritu de muerte. Hay gente que entra en el espíritu de depresión, el espíritu de muerte, porque ¿qué comerán mañana? ¿Qué pasará con la vida? ¿Seguiré viviendo? ¿Me moriré mañana? Siguen pensando en aquello. Por eso él dice, ni la muerte ni la vida podrán separarme del amor de Dios, ni lo alto de profundo, si hay comida o no hay comidas, no me van a poder separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque él no pierde de vista la integridad del Padre, la fidelidad del Padre para con sus hijos. Él no pierde de vista y él está seguro emocionalmente de que Dios se va a glorificar en su vida. Eso es lo que tú tienes que hacer. Juntamente con Cristo estoy crucificado, decía Pablo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que es quien me amó y dio su vida por mí. Tenemos que entender
que somos hombres y que en algún momento podemos pecar, pero no tenemos por ejercicio el pecado diario, porque abogado tenemos en Cristo Jesús, que podemos confesar nuestros pecados y Él puede perdonarnos. Él ya se lanza en fe. Él ya dice: la ley del pecado y de la muerte ya no es contra mí. Ahora yo estoy sujeto a la ley del espíritu de vida. Por tanto, lo que me resta de vida, por tanto el propósito de Dios que está en mí, lo voy a vivir por la fe de Jesucristo que me ha amado. Yo voy a creer en la integridad de ese amor. Yo voy a creer en Cristo que se subió a la cruz por mí y murió y al tercer día resucitó para que yo esté aquí, para predicarte la palabra. Eso es lo que decía Pablo. No voy a creer a la ley del pecado y de la muerte, no, sino que ya yo no voy a creer más a la carne, yo voy a creer a la ley del espíritu de vida. Y en ese sentido voy a caminar, voy a dejar que Cristo viva en mi vida, voy a caminar en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que estaba diciendo esa parte. Y eso en ese versículo no hace más que mostrar otra vez su seguridad, la seguridad emocional que tenía Pablo, la seguridad que tenía en Cristo, ¿no? Luego, por otro lado, dice: en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo aquello que es de virtud, ¿no? En esto pensad, dice, ¿no? Y el Dios de paz, ¿no? Y el Dios, ¿no?, les conceda su paz, dicen Filipenses, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que para que se te pudiera ser concedida la paz de Dios, esa paz que el mundo no da, ¿no?, que solamente Él sabe dar, para que su corazón de usted no se turbe ni sienta miedo. Tú y yo teníamos que pensar, como dicen Filipenses, para que se nos fuera concedida esa paz sobreabundante. Teníamos que pensar, como dicen Filipenses, pensar todo lo bueno, ¿no? Entonces, si usted me dice: ¿cómo yo voy a dejar esos pensamientos malos que son raíz de mis malas acciones? Usted tiene que pensar lo bueno para que conozca la paz de Dios, ¿no? Eso es, amado hermano, lo que a grandes rasgos te quería dar en esta tarde para concluir esta segunda parte de las revelaciones del afán y la preocupación, las revelaciones ocultas de este contradiseño del diablo que se ha levantado por generaciones. Darte estas pautas que el Señor nos había dado para que tú puedas romper en tu vida diaria con todo esto que te aqueja, con todo esto que te preocupa. Así que estate firme de la mano del Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por habernos dado tu hermosa palabra, por habernos ayudado a discernir el plan del enemigo y enseñarnos a romperlo, a destruir y a deshacer sus obras. En el nombre poderoso de Jesús, en el poder de su sangre, en el poder de su Espíritu Santo. También tomamos autoridad en los cielos, en el poder del Espíritu Santo y en el poder de su sangre, y juntamente con sus ángeles atamos todo espíritu de contragolpe, todo espíritu de venganza, todo espíritu familiar, todo demonio perseguidor, todo espíritu de robo, de estafa, todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo espíritu de afán, todo espíritu de preocupación, sean encadenados y atados, echados al abismo, en el nombre poderoso de Yeshua, y no salgan de ahí jamás, porque uno mayor hay en medio de nosotros, su Santo Espíritu, y allí donde está su Santo Espíritu, allí hay libertad, hermanos, y el que se une al Señor, un solo Espíritu es con Él. Así que, amada hermana, que te ministre el Espíritu Santo en sueños en esta noche, que te descubra y te revele esos pensamientos raíces a origen de tus malas acciones, que te descubra y te revele todas esas emociones que están poniendo a tu vida en desestabilización. Así que oro para que te sean asignados ángeles en tu camino para que no tropieces. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Padre amado. Le damos gracias al Espíritu Santo por abrir nuestro entendimiento. Damos gracias también al pastor Mario Talledo por habernos permitido una vez más dirigir la palabra al pueblo del Señor. Gracias, muchas gracias. Así que me despido de ustedes en el nombre